el paseo marítimo de Marbella, en el restaurante Tahini, tuvimos el placer de tener este rato de conversación con Vicent Guillén. Vicent es doctor en ciencias químicas e investigador del cáncer. Desde muy niño supo que ese era su camino y, tras licenciarse, entró a formar parte de proyectos de investigación en el Hospital Clínico de Valencia. Y allí ha estado 18 años trabajando. Paralelamente, ha desarrollado una labor de divulgación de aspectos que él considera esencial comprender para comprender la vida, y que ha recogido en 2 libros titulados Las leyes espirituales y la ley del amor. Una cita con el amor se ha venido hoy al Paseo Marítimo de Marbella. Había concertado una cita con Vicent Guillén y queremos hablar un ratito con él de amor. Muy buenas tardes, Guillén, ¿cómo estás? Pues Rafa, encantado de estar aquí con vosotros y vamos, siempre que visito Andalucía, sobre todo en la zona de Málaga, Marbella, pues la verdad es que me siento como en casa. Bueno, pues nosotros encantados y lo que queremos es que nos visites muchas veces más, si es posible. Para explicarles a los espectadores quién es Vicent Guillén, lo primero que habría que decir es que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y que ha estado 18 años trabajando en el Hospital Clínico de Valencia en el Departamento de Oncología y Hematología como investigador. Así es. ¿Cómo han sido esos 18 años de experiencia investigando? Pues para mí ha sido un sueño hecho realidad, ¿no? Porque yo de pequeño pues mi sueño era ser científico y además trabajar en investigación en genética del cáncer y pues afortunadamente pues en la vida he podido cumplir ese sueño. ¿Y cómo a un niño se le ocurre tan pronto o siente tan pronto un deseo tan claro de ser investigador? Yo pienso que todos tenemos como inclinaciones o vocaciones en la vida. Hay personas que le gustaría pues, ser bailarines o el arte. Y para mí esa era como una vocación, ¿no? Como un deseo de dedicarme a eso, ¿no? Y pues, he tenido la suerte de poder hacerlo. ¿Y cuál era el deseo que quería cumplir, materializar ese niño cuando se convirtiera en investigador? Pues para mí el tema del cáncer era algo que me atraía muchísimo por ver a tanta gente pues enferma de cáncer y que mucha gente pues se moría de eso y pensaba que yo podía aportar un poquito, ¿no? Y con el tiempo la verdad es que al ir conociendo, aprendiendo lo que conoce la ciencia y la medicina sobre el cáncer, la verdad es que mi visión sobre el cáncer ha ido poco a poco cambiando, ¿no? Porque yo opino que aparte de todo lo que ya se conoce sobre el cáncer, hay un aspecto que me parece muy importante, que es cómo influyen nuestras emociones, nuestra salud emocional en nuestra salud física y cómo cuando una persona emocionalmente sufre, ese sufrimiento puede acabar desembocando en una enfermedad física, incluyendo enfermedades como el cáncer. Por eso, pues ahora, en la actualidad y desde hace ya bastantes años, pues hacemos charlas donde hablamos de cómo influyen las emociones en la salud física. Porque creo que afortunadamente hoy en día ya hay muchas pruebas a nivel científico de que existe esa relación y creo que muchas personas todavía lo desconocen y creo que es importante porque en cierta manera les podría servir para prevenir muchas enfermedades físicas e incluso para mejorar de algunas que ya tengan. Las emociones influyen en la salud. Tú invitas a que de alguna manera socialmente hagamos prevención de enfermedades trabajando desde muy pronto en las emociones. ¿Cuál sería un planteamiento de partida interesante para que la sociedad, para que los colegios, para que trabajáramos las emociones? ¿Qué es lo que hay que de alguna manera erradicar o cómo se trabajan las emociones socialmente para que éstas no desemboquen en una enfermedad?
Bueno, yo creo que el primer paso es saber si uno es feliz o no en la vida. Bien. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y si uno reconoce que no es feliz, que sufre por algún motivo, tiene que indagar en los motivos de ese sufrimiento. Es decir, reconocer que está sufriendo e identificar cuál es el motivo por el cual sufre. Y luego hay que trabajar el tema de resolver el conflicto emocional. Muchas veces la resolución primero implica, aparte del reconocimiento, el hablarlo, el exteriorizarlo. Hay veces que las personas sufren en silencio por sus problemas, entonces es muy importante que las personas se desahoguen, exterioricen sus problemas y tal vez con la ayuda de otras personas pues consiga resolver ese tipo de problemas. ¿Negamos de alguna manera el sufrimiento? Bueno, yo pienso que no es que se niegue el sufrimiento, lo que a veces uno no quiere reconocer es... ¿Ante los demás, por ejemplo, que estamos sufriendo? Ante los demás o ante uno mismo, es decir, a veces sufrimos y no queremos reconocer que estamos sufriendo por una determinada actitud negativa. Por ejemplo, hay personas que pues sufren por miedo, ¿no? Tienen miedo a la vida, están viviendo con miedo y les cuesta admitir que su problema es que viven la vida con miedo. Entonces primero tiene que haber un reconocimiento de que tienen miedo. Eso sucederá en alguna circunstancia de su vida. Por ejemplo, puede ser que sea una persona que esté viviendo una relación de pareja, que no esté enamorada y tenga miedo a dejar la relación. Entonces está sufriendo, sabe por qué sufre, pero no se atreve a dar ningún paso para dejar la relación. Entonces todo eso, si se acumula a lo largo del tiempo, esa persona sufre, padece de insomnio y al final acaba enfermando físicamente como consecuencia de ese sufrimiento emocional. Pero fíjate, esa persona no se atreve, sabe que está sufriendo, su relación de pareja no le gusta, pero no se atreve a dar el paso y dejar la relación. Eso muchas veces ocurre porque socialmente la sociedad no se permite a los individuos y socialmente a que rompamos nuestras relaciones insatisfactorias. Claro, lógicamente hay diferentes motivos por el cual puede ocurrir esto. Una sería la que tú estás comentando, el miedo al que dirán, ¿no? Primero el miedo a la reacción de la pareja, ¿no? ¿Lo va a entender o va a tomar represalias para continuar la relación? O la familia, las amistades, o puede tener miedo a qué va a pasar con los hijos, ¿no? En el caso de que haya hijos en la relación, o con la hipoteca, menudo marrón, si entre los dos no la podemos pagar, o qué va a ser de mí si me alejo de esta persona, ¿no? O sea, al miedo al desamparo, al miedo a la soledad. Entonces todos esos miedos hacen que las personas se queden como atrapadas en una situación de sufrimiento la cual no hacen nada para resolverla. Entonces, si ese sufrimiento se acumula, pues puede acabar apareciendo o manifestándose también como una enfermedad física. Cuando Vicent empieza a contemplar que las emociones tienen influencia determinante sobre las enfermedades, ¿en qué otros autores, en qué otras personalidades va buscando la información que le empiece a dar a él, a Vicent, las claves de que esto es así? Bueno, antes de empezar yo a conocer el trabajo de por ejemplo, investigadores en este campo, lo primero que yo lo aprendo por experiencia propia. Es decir, ¿y qué tipos de experiencias tienes tú? En un momento determinado de mi vida yo estaba pasando por una serie de enfermedades físicas, no eran graves, pero eran dolorosos. Entonces, y con los tratamientos farmacológicos yo no veía que eso mejorara. Entonces alguien me dijo que había una persona en mi pueblo pues que pasaba energías, lo que ahora se conoce como el Reiki, y que lo hacía gratuitamente. Pues pensé que no tenía nada que perder. Que entonces, podía aportar un poco de bienestar. Primero a calmar esos dolores que yo tenía. Y yo, cuando ella ponía las manos, pues experimentaba un gran bienestar, y yo no soy persona que se sugestione fácilmente. Y ella es la primera que me dijo, todos estos problemas que tú tienes vienen de problemas emocionales, de conflictos psicológicos. Además me dijo qué conflictos eran y eso a mí me impactó mucho, ¿no? Porque sin tú habérselo dicho, ella supo atinar exactamente donde tú sentías que estaban.
Efectivamente, eso también me chocó, que si quieres luego hablaremos de eso. Pero la cuestión es que ella me dio unos consejos para resolver esos problemas y yo los puse en práctica. Y eso hizo que mi bienestar emocional aumentara, mejorara, y poco a poco las enfermedades físicas fueran mejorando también y se curaran. Entonces ese es el primer, a través de la experiencia propia, es la primera evidencia que yo tengo de que el malestar emocional genera problemas físicos. Y luego, pues buscando en internet, encontré el trabajo de diferentes autores, uno de ellos el Dr. Hammer, un médico alemán que además estuvo viviendo mucho tiempo por esta zona, en Alhaurín el Grande, lamentablemente muy perseguido. ¿Por qué? Pues porque lo que él estaba diciendo chocaba mucho con ¿En aquel momento molestaba lo que estaba diciendo el señor Hammer? Yo pienso que se juntó que lo que él decía era como una revolución muy fuerte en el área de la medicina. Además, él también era muy contrario a los tratamientos de quimioterapia, y esto hizo pues que algunas personas pues fueran detrás de él, ¿no?, con juicios y tal para desprestigiarle, para evitar que lo que él comentaba se extendiera, ¿no? Pero con el tiempo, después de ya largos años, por investigadores que no tienen nada que ver con el Dr. Hammer, la verdad es que las evidencias científicas, las pruebas que demuestran que nuestros problemas psicológicos influyen en nuestra salud física son tan grandes que ahora yo creo que ya no hay ninguna duda, ¿no? Digamos que falta engranar todas las piezas perfectamente, pero ya se conoce mucho más. Y en las charlas que vamos haciendo sobre el origen emocional de la enfermedad, pues intentamos pues, mostrar cuál es el resultado de unir todas esas contribuciones de tantos investigadores. Y digamos que el mensaje general es que nuestra salud comienza por la salud emocional, que debemos cuidar nuestra salud emocional porque de esta depende directamente nuestra salud física. ¿Y cómo se debe plantear una sociedad en la que empieza a calar ese discurso de que las emociones influyen de forma determinante en la enfermedad? ¿Cómo se debe plantear esa sociedad? ¿Sanar o crear un caldo de cultivo en el que las emociones sean sanas? Bueno, yo pienso que antes que la sociedad tiene que ser también un trabajo individual. Es decir, que cada persona vive unas situaciones en su vida, unas les repercutirán en beneficio de su bienestar, de su felicidad, y otras le repercutirán negativamente. Entonces uno tiene que identificar cuáles son las situaciones que le generan sufrimiento. A veces no es la situación en sí, sino cómo uno la lleva. Es decir, que también hay veces que tenemos actitudes propias en nuestra personalidad negativas, que si las modificamos podemos empezar a sufrir menos o a ver las cosas de otra manera más positiva. Es decir, que tiene que haber un trabajo primero personal. Y yo creo que cuando uno hace ese trabajo es capaz de poder transmitir a los demás lo que a él le ha ido bien. Es decir, en realidad es como predicar con el ejemplo. Si una persona que te veía antes a ti mal, ahora te ve que has mejorado y que eres más feliz, seguramente te preguntará ¿qué has hecho para estar tan bien ahora? Y entonces uno transmite a los demás lo que ha vivido, y entonces esa transmisión de ejemplos de vida hace que poco a poco eso que era como un grano de arena en un mar vaya siendo más conocido. Luego uno lo puede aplicar también en su entorno, en la familia, con los hijos, empezar a ayudar a sus hijos a nivel emocional, a preocuparse más de esa parte y no tanto del bienestar material, que también es importante, pero no es lo único. Y también a nivel social, pues dentro de las escuelas yo creo que ya se está empezando a valorar más la parte emocional. Ya no es tan importante la adquisición de conocimientos, de desarrollo de la inteligencia pura y dura o de la memoria, y ya se trabaja más en los aspectos de la personalidad, de la búsqueda de la felicidad, de cuidar
la parte emocional de los niños y yo creo que... De las relaciones incluso entre los unos y los otros. Efectivamente, ¿no? Sabemos que hay muchos problemas de acoso escolar. Yo creo que eso no es que sea de ahora, eso está de hace muy antiguo y ahora, afortunadamente, ya estamos dándole el valor que tiene, es decir, que reconocemos que es un problema, que hay muchos niños, adolescentes que sufren por este tema y que es importante resolverlo. Y entonces yo creo que ahora sí que hay una voluntad de hacer ese cambio. Yo pienso que, aparte de la voluntad, hace falta también conocer cómo se puede hacer eso, ¿no? Y yo creo que el principio es la vida de uno mismo y luego pues el influir en las personas que tienes alrededor, no por convencerles de que hay que hacer eso, sino a través del ejemplo que tú das con tu cambio personal. ¿Cómo sientes que ha sido tu cambio, tu evolución personal a lo largo de los años? ¿Qué claves ha tenido? ¿Qué momentos? Ha debido de haber momentos en los que tú has entendido según qué cosas que han dicho. Dios mío, tú habrás dicho a ti mismo, Dios mío, Vicent, ¿cómo no te habías dado cuenta? Ahora lo veo todo más claro, me parece increíble que no lo haya visto hasta este momento, pero ahora por fin lo entiendo. ¿Te resuena este momento? ¿Tú has sentido esto en algún momento o algo parecido? Yo lo he vivido en diferentes momentos de mi vida, pero sí que es cierto que el fundamental es este que te comenté al principio, ¿no? Cuando yo voy a casa de Juani, que es mi mujer, que en ese momento era una persona que ayudaba a mucha gente, cuando ella me dijo, a ti te pasa esto, esto y esto. Y yo pensé, pero esto ¿cómo lo puedes saber tú si yo...? Eso es un secreto guardado en el rincón más profundo de mi corazón. ¿Había un secreto que tú no te habías atrevido a revelar a nadie más que a ti? Eran cosas muy personales, muy íntimas, que yo soy una persona que soy introvertida y no le había contado a nadie. Por lo tanto, yo sabía que esto no lo sabía nadie y ella lo sabía. Y yo le pregunté, ¿pero cómo puedes saber esto? Y a mí ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le pregunté, ¿y quién te ayuda? Ella me dijo, los hermanos de luz, sus guías espirituales. Seres de luz, guías espirituales que ella tiene. Y entonces, claro, yo a través de esos diálogos que tenía con Cuando ella te plantea que escuchas por primera vez que ella te dice que son guías espirituales lo que le ayudan a conocer tu interior, tú que tienes una mentalidad a lo mejor de científico, ¿qué dices? ¿O qué piensas? Bueno, inicialmente me quedo un poco, ¿no? en shock, ¿no? Es decir, te quedas como, ¿será verdad? Pero el hecho de que lo hubiera definido tan claramente te hace pensar, pues si no es eso, ya me dirás cómo lo has sabido. O sea, digamos que se quedó como una especie de duda razonable, ¿no? Y entonces yo, de todas maneras, como lo que ella me decía me resultaba muy lógico y razonable, empecé a poner cosas en práctica y pues yo quedaba mucho con ella para hablar de esa parte de las emociones y también sobre el sentido de la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. ¿Y ella te daba respuestas acerca del sentido de la vida? Sí, sí, sí. Ella me iba pues comentando pues que aquí estamos de paso, que venimos a aprender a amar y que venimos muchas veces, tantas como necesitemos. Es decir, que ¿Y a un existe la reencarnación. investigador del Hospital Clínico de Valencia eso cómo le sonaba? ¿Le empezó a abrir, ¿Se le empezó a abrir la mente de alguna manera? Yo es que antes de eso yo ya estaba haciendo mi búsqueda personal. Yo empecé pues, a leer libros de Raymond Moody, que es un científico norteamericano, psiquiatra y filósofo que ha escrito libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Y otros, por ejemplo, Helen Wambach, una psicóloga que utilizaba la hipnosis regresiva y hablaba de personas que a través de hipnosis habían recordado otras vidas. Es decir, que lo que ella me estaba contando no me era totalmente nuevo. Y además, las fuentes que yo tenía eran también de investigadores. Entonces, eso lo que hizo fue que mi interés por conocer estas evidencias aumentara y fui conociendo el trabajo de otros investigadores médicos sobre experiencias cercanas a la muerte, experiencias de recuerdos de otras vidas, y lo que ella me iba diciendo básicamente era el resumen de toda la información que estos investigadores, cada uno por su cuenta, habían dado parcialmente. Entonces fui aprendiendo muchísimo y en un momento determinado pues sentimos la necesidad de
plasmar todo eso en un libro, que es Las leyes espirituales. Y en una segunda parte, La ley del amor. Las leyes espirituales es el título de tu primer libro. ¿En qué año lo publicas? En 2008. En 2008. Y dices que es el resultado de varios años de reflexión, ¿por llamarlo de alguna manera? No solo de reflexión, sino de vivencias y de puesta en práctica de todos esos conocimientos. ¿Y cómo describirías qué contiene para intentar despertar el interés de los espectadores por ese libro, que a mí me consta que alguno ya lo habrá leído, pero para los que no, ¿qué piensas que explica ese libro de alguna manera? Es un libro que intenta profundizar en las preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero no desde una perspectiva ni religiosa ni científico-materialista, sino de una perspectiva primero personal, porque son, digamos, mis experiencias, y luego desde un punto de vista donde se conjuga la espiritualidad con la razón. Es decir, no se trata de creer porque yo lo digo, sino creer a través de las evidencias. Entonces es un libro que está formulado en forma de preguntas y respuestas. Todas mis preguntas sobre el sentido de la vida están ahí plasmadas y también hay una respuesta. Y muchas de esas preguntas seguro que se las han hecho miles o millones de personas en todo el mundo. Efectivamente, de hecho uno de los comentarios o de los correos que me llegan más habitualmente es: todo esto que tú pones en el libro, yo en cierta manera ya lo intuía. Y esto me ha servido para reafirmarlo. Y gracias a esto me he dado cuenta que no soy un bicho raro y que hay muchas otras personas que también les ha pasado lo mismo. Y al saber que en realidad la mayoría de personas vivimos las cosas de esta manera, ha servido para perder el miedo a contarlo a los demás. O sea, lo que yo digo, salir del armario espiritual. Porque si nos reunimos en una casa o una cena de amigos, varias personas, y lo que empiezan a decir en un extremo de la mesa, lo empiezo a escuchar yo y digo, a ver, callaros por favor porque quiero escuchar esa conversación porque es que me está llegando, y porque eso que está diciendo, y eso ocurre muchas veces con los libros, ¿no? Lo que pasa es que los libros llegan a todos los hogares, que abren las puertas a los libros, y uno lee, fíjate, hay una película y una frase que a mí me marcó de una película de Richard Attenborough que se llama Tierras de Penumbra, que dice: leemos para saber que no estamos solos. Qué bonita sensación es la de encontrar que un alma o un ser que no te conoce para nada te da respuestas que resuelven cuestiones en lo más íntimo de tu corazón, ¿no? Y eso es lo que habrán sentido muchos de los lectores que han... Por lo menos los que a mí me han comunicado y que he podido conocer también a través de las charlas, digamos que la mayoría de gente les ha ayudado a entender cuál es el sentido de la vida. La han enfocado de una manera diferente a como la veían antes. Les ha dado esperanza, ¿no? Esperanza de que... Y comprensión. Y comprensión, correcto, porque la esperanza se fundamenta también en la comprensión, porque es muy difícil tener esperanza cuando no entiendes lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué suceden las cosas? Exacto. En ese libro de las leyes espirituales hay un capítulo muy amplio dedicado a la ley del amor. Parece ser que en este primer libro no contaste todo lo que querías contar sobre la ley del amor porque te has atrevido posteriormente a dedicarle un solo libro, incluso más gordo si me apuras, titulado La ley del amor. La ley del amor tiene muchos matices que hay que explicar. Yo creo que se ha hecho un libro solo para la ley del amor, porque aparte de que hay muchos matices que hay que explicar, yo creo que hay un desconocimiento muy grande de lo que es el verdadero amor. En todos los aspectos de la vida, sea en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las amistades y el amor al prójimo. Incluso en la oficina, que a lo mejor si hubiera un caldo de cultivo más amoroso, los beneficios de cualquier empresa, fíjate lo que estoy diciendo, los beneficios serían mayores. Bueno, de hecho hay muchas empresas en la actualidad, sobre todo fuera de España, porque aquí se ve que vamos un poco retrasados, pero espero que en el futuro no, ya tienen en cuenta que para que una empresa funcione
los trabajadores tienen que ser felices en su puesto de trabajo. Y tienen que estar disfrutando de su trabajo. Exacto. Es decir, que la felicidad en todos los aspectos de la vida hace que esa persona rinda más, se esfuerce más, porque lo que está haciendo le nace. Si uno va al trabajo... Y saquen mejor provecho al tiempo que le dedica. Correcto, no se trata de trabajar muchas horas, sino de trabajar las horas que la mente o el cuerpo puede aguantar de calidad. De calidad. Y creo que eso es una cosa que se necesita desarrollar más, sobre todo en España, ¿no? Que parece que vamos hacia atrás, ¿no? De precariedad laboral, más tiempo trabajando, menos sueldo, y eso no repercute realmente en un mejor rendimiento ni una calidad en el trabajo. Y eso es uno de tantos aspectos, quizá, si me apuras, sería al que menos importancia le doy yo, porque yo pienso que la felicidad de una persona depende mucho más de su vida personal, ¿no? De las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las amistades. Lo que pasa es que por ejemplo, estar bien, tener una bonita relación de pareja, va a hacer que nuestra relación con nuestros amigos también sea más bonita, porque si tienes un caos, permíteme la expresión, o no funciona tu relación de pareja, vas a llegar a tu relación con amigos o a la empresa y no vas a tener ganas de relacionarte en buenas condiciones. O sea, como que o a la inversa, si has tenido un mal día de trabajo, cuando vuelvas a casa no vas a tener una buena predisposición para compartir con tu pareja lo que tengas que compartir. Así es, pero yo creo que hay es como una pirámide, ¿no? La pirámide empieza por uno mismo, el amor a uno mismo, que es muy importante, luego el amor de pareja, el amor en la familia, los amigos y el resto de relaciones. Cuando una persona está viviendo una relación laboral mala, lógicamente eso le hace sufrir, pero su relación personal es buena, digamos que le compensa ese sufrimiento. O a lo mejor si se quiere a sí mismo y el trabajo no le satisface, dice: se acabó este trabajo. Correcto. Me voy a dar la oportunidad y me voy a buscar otro. Porque como me quiero, no permito que otras personas no me traten como yo me trato a mí mismo. Correcto, es decir, es muy importante la autoestima, ¿no? No permitir humillaciones, no permitir abusos de poder. Yo creo que en el jornal que te pagan no entra eso. O sea, no te pagan por permitir las humillaciones. Entonces, cuando una persona tiene la autoestima baja, a veces permite que los demás se aprovechen de ella. Y eso genera mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento es cierto que está causado por otras personas, pero en cierta manera tú también lo has permitido por el miedo, ¿no? Por eso hacemos mucho hincapié en los dos libros al tema de superar los miedos y al tema del amarse a uno mismo, que para mí tiene que ver con desarrollar los sentimientos de amor, vivir de acuerdo con lo que uno siente. Los miedos que tenemos van a afectar a cómo me veo yo a mí mismo, cómo me trato yo a mí mismo. Si uno tiene miedo a la reacción de los demás, le afectará también en su autoestima. Si el miedo es por otro tipo de circunstancia, el que tiene miedo a meterse en el agua será un miedo... Que habría que analizar de dónde le viene, exacto, ¿no? Pero yo pienso que los miedos más profundos o más importantes tienen que ver con las relaciones. Muchas veces la baja autoestima hace que uno tenga miedo a relacionarse con los demás, a que los demás no le quieran o no le traten bien. ¿Tú crees que mayoritariamente en una sociedad, y no tenemos por qué centrarnos en la española, sino en la universal, la gente, las personas tenemos un bajo concepto de nosotros mismos? Creo que hay personas que sí. ¿Crees que es muy abundante el número de personas que tienen un bajo concepto de sí mismo? Creo que hay muchas personas que tienen un bajo concepto de sí mismos. Luego hay otras que no tienen bajo concepto de sí mismos, pero tampoco se aman verdaderamente, porque confunden el amarse a sí mismos con el satisfacer su egoísmo, y creo que son cosas diferentes. Hay personas, por ejemplo, que dicen: no, yo tengo la autoestima muy bien, hago todo lo que me da la gana. Me apetecía comprarme un coche, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero he hecho lo que quería, me quiero un montón. Esto no es amarse a uno mismo, tal y como yo lo entiendo. Eso sería satisfacer un capricho material. Yo cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a la parte emocional, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y necesidades afectivas y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y a veces eso implica hacer muchos cambios,
Antes hemos hablado al principio del tema de una relación de pareja donde tú no estás enamorado, y como no estás enamorado, ni haces feliz a la otra persona, ni eres feliz tú. Bueno. Esa persona a veces aguanta ahí porque tiene la autoestima muy baja y tiene miedo a dar ese paso de dejar la relación. Y podrías no estar enamorado, porque dicen que el enamoramiento dura un tiempo prudencial y luego entramos en otra etapa que también hay psicólogos o especialistas que llaman amor, ¿no? Pero porque el clima, o sea, yo iría más lejos, el clima del ambiente en la casa, en la familia, en el hogar, sea insufrible, sería insoportable. Ahí es cuando probablemente, ¿no? Porque si ahí nos llevamos bien, nos queremos, hay cariño, a lo mejor es suficiente. ¿Tú crees que no es suficiente? Yo pienso que para ser auténticamente feliz no es suficiente, y de hecho en el libro de la ley del amor, la mitad del libro habla de las relaciones de pareja, de que hay muchas relaciones de pareja donde los que están en la relación se han unido por un motivo diferente al amor de pareja. Habrá que sean personas que se han unido pues por atracción física, por conveniencia material, por conveniencia emocional, que también es un caso. Me siento solo, necesito a alguien, me da igual, me bastas tú, correcto, o me vales tú, ¿no? Correcto. Eso también sería por unión por necesidad de ser amado, es decir, a veces hay matices, ¿no? Por ejemplo, conveniencia emocional, una persona que es miedosa y dice yo quiero a alguien valiente que se enfrente a la vida por mí. Sí, conveniencia que equilibre emocional. De alguna manera mi cobardía o mis miedos. Correcto. ¿No? O personas que son machistas, sí, que buscan una pareja que sea sumisa, porque piensan que de esa manera van a seguir siendo machistas y la otra persona no les va a poner ningún freno. Eso sería conveniencia emocional. Unión por necesidad de ser amado, ahí también entrarían los casos de persona que se siente sola, quiere que la quieran y le da igual quién sea. Y dice, pues tú mismo que me has dicho que sí. Eso tampoco es amor, es necesidad de ser amado. ¿Hay algo de malo en necesitar ser amado? No, no hay nada de malo. Todos necesitamos ser amados para ser felices. Pero el problema viene cuando uno confunde la necesidad de ser amado con el amor. O tiene esa necesidad de ser amado y encuentra un bulto que cree en un principio que le va a satisfacer, pero luego no le satisface. Claro, porque no es suficiente con que te quieran para o ser con que feliz. esté presente, o con que esté presente en el hogar, ¿no? Porque si te vale cualquiera, al final no vas a satisfacer esa necesidad de ser amado. Exacto, exacto. Y aparte de eso, para mí la felicidad en la relación de pareja no depende solo de que te quieran, sino de que tú también estés enamorado. Hay muchos casos que yo he tenido la oportunidad de conocer de personas que me han dicho, no, sí, a mí mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón, pero es que yo no estoy enamorado de ella y como no estoy enamorado, soy desgraciada. Y entonces eso es un reflejo de que realmente no es suficiente con que te quieran para ser feliz, tiene que ser una correspondencia de sentimientos. Hay veces que el problema es que se confunde el tipo de sentimiento. Quiero decir que tú a lo mejor quieres a tu pareja, pero como un hermano o como un amigo, no como a tu pareja. Entonces, yo siempre en esos casos suelo recomendar, pues tened una relación de amigos. Fraternal. Exacto, será tu amigo, pero no lo conviertas en tu pareja. O si te has dado cuenta después que realmente lo quieres como un amigo y no como pareja, pues seguid la relación, pero no como pareja, sino como amigos. Y cada uno que busque su pareja. Lo que ocurre es que yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Encontrar una persona que te corresponda al nivel que tú la amas no es fácil, porque si no, no caeríamos en todos esos sucedáneos que has enumerado. Si fuera relativamente sencillo encontrar una persona hacia la cual sientas un nivel de emoción, de sentimientos, de amor y que ella te corresponda, no existiría tanta infelicidad. O tanta confusión con respecto al amor, ¿no? Claro, es cierto lo que dices, y yo creo que en eso influye mucho las capas que ponemos a el percibir y expresar sentimientos. Si no hubiera tantas capas, sería mucho más sencillo distinguir cuándo hay un sentimiento y cuándo no, pero como no somos educados para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos,
seguramente le damos prioridad a otras cosas. Por ejemplo, elegimos mucho a la pareja con la mente, ¿no? De hecho, se aprovechan Me conviene esa persona, por ejemplo, ¿no? o nos hacemos estereotipos y buscamos a alguien que coincida con esos estereotipos. De hecho, eso se aprovechan las agencias matrimoniales, ¿no? Como si fuera un producto en el que tú eliges, como si compraras un vestido, ¿no? Eliges a una persona con unas características, contactas y si hay afinidad mental porque han contestado el test parecido, pues decimos, pues unámoslos, ¿no? Como el programa este van a encajar de matrimonio a primera vista, ¿no? Que luego ves que realmente el amor no surge bajo ese punto de bajo de esas vista, premisas, ¿no? el amor exacto, no surge. Exacto. A lo mejor tú te enamoras de alguien que no coincide para nada con el estereotipo que te habías marcado. ¿Y tú has descubierto o habéis teorizado sobre qué es lo que hace que dos personas se enamoren y salte la chispa? Incluso te diría más, no solo que salte, sino que se mantenga en el tiempo. La afinidad espiritual. Yo creo en las almas gemelas. Bien. Para mí las almas gemelas son espíritus, digamos, nacidos del mismo momento de la creación y que tienen como una afinidad ya... Muy bestia. Sí, del 100%, por decirlo de alguna manera. Y esas personas, cuando en algún momento de la vida se conocen, hay algo por dentro que se remueve. Podríamos decir amor a primera vista, pero lamentablemente no es exactamente amor a primera vista. No es exactamente eso, porque tenemos tantas trabas para los sentimientos que a lo mejor conocemos a alguien así y lo dejamos pasar. Porque no nos atrevemos a intentar descubrir si eso que se ha removido, esas chispitas ahí en el estómago, son simplemente una atracción del momento o hay algo más profundo. Una atracción física. Que a veces ocurre. Podría ocurrir. Digamos que tenemos miedo, ¿no?, a que sea un sentimiento verdadero, tenemos miedo a sufrir, bueno, y que no sea ese sentimiento. Y voy incluso más lejos. Imagínate que esa alma gemela está casada, o él o ella están casados, entonces van caminando por la calle, cruzan sus miradas, ¡pum!, pega el cebollazo en los dos corazones, en los dos cuerpos, pero una u otro no se permiten el hecho de, no, es que esa es mi alma gemela, yo sé que contigo estoy bien, tengo mis necesidades materiales cubiertas, etcétera, etcétera, pero no puedo apostar por ti. Bueno, eso ya sería un reflejo de que la persona con la que estás no despierta ese sentimiento. El hecho de que yo sienta atracción por una persona que no está conmigo. Exacto. Luego puede ser que esa atracción sea simplemente un reflejo de tu vacío, como consecuencia que estás viviendo una relación sin sentimientos, o realmente se ha despertado un sentimiento de verdad. Pero para que eso tú lo descubras, tienes que permitirte esa posibilidad, ¿no?, de conocer a esa otra persona. Pienso que lo que te comentaba con este ejemplo es que a veces hay impedimentos. Por supuesto, pero esos impedimentos son de la educación. Quiero decir, ¿por qué tenemos que acertar a la primera? Muchas veces es como que, vale, busca quien quieras de pareja, antes de los 20 años. Y cuando te cases, apechuga con eso. Yo creo que no tiene por qué ser así. Ese paradigma ha de cambiar. Por supuesto, porque yo pienso que todos tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de sentimiento. Tú a lo mejor, cuando conociste a esa persona, pensaste que estabas enamorado de ella, pero después de conocerla y convivir con ella, a lo mejor descubres que no era así. Y ¿eso quiere decir que no tengas derecho a dejar la relación? ¿Por qué no? Igual que has tenido la libertad de estar con esa persona, también deberías tener la libertad de dejar esa relación si descubres que no estás enamorado o enamorada. ¿Y quién nos pone las cortapisas para esa libertad? Yo creo que la educación y el egoísmo. El egoísmo. En tu libro buceas, al menos en el de las leyes espirituales, buceas en la idea del egoísmo. ¿Tú nos podrías transmitir aquí y ahora la idea que tú tienes sobre el egoísmo? Para mí el egoísmo... Porque a veces nos confundimos con la idea del egoísmo, ¿no? Sí.
El egoísmo es más profundo de lo que pensamos. Es más profundo. Sí, porque a veces uno piensa que el egoísmo es, por ejemplo, la avaricia o la codicia, pero el egoísmo tiene más ramificaciones. Para mí el egoísmo tiene que ver con cuando una persona se preocupa solo de atender sus deseos y necesidades y en ese deseo de satisfacer deseos y necesidades acaba interfiriendo en el libre albedrío del resto de personas. O sea, yo creo que cada persona tiene su libre albedrío y mientras una persona toma decisiones para vivir de acuerdo con su libre albedrío, aunque sea una actitud que puede ser materialista, se puede considerar que no está haciendo daño a nadie. Pero en el momento en que para tú satisfacer lo tuyo estás invadiendo la libertad de otra persona, ya estás actuando egoístamente. ¿Y podrías poner algún ejemplo que evidenciase eso? Porque yo te voy a poner un ejemplo y entiendo que me vas a decir que no ese es el caso. Pero, por ejemplo, imaginemos una pareja que tiene hijos. Volviendo al ejemplo anterior, una de ellas piensa que aquello no es amor y decide dejar la relación, empezar a dar los pasos para dejar la relación. De esa manera está influyendo en la vida de los demás. No sé si en el libre albedrío, pero sí en la vida de los demás. Esa persona no la podemos catalogar de egoísta. No. ¿Cuál es la persona o cómo se comportaría una persona egoísta en esa situación, por ejemplo? Bien, primero hay que aclarar que cuando uno se divorcia de su pareja no se está divorciando de sus hijos, se divorcia de la pareja. Si ama a sus hijos, sea con esa persona o divorciados, seguirá amando a sus hijos. Eso no lo veo un comportamiento egoísta. Vería un comportamiento egoísta a la persona que para atrapar a la pareja utiliza a los hijos. Es decir, imaginemos un caso de una mujer que se quiere separar y el marido le dice, no quiero que te separes, y como no quiero que te separes, ahora voy a utilizar la custodia de nuestros hijos para obligarte a continuar. Es decir, si te separas, voy a hacer todo lo posible para que no tengas contacto con tus hijos. Ahí está actuando egoístamente, porque está forzando la libertad de su pareja y además está utilizando a sus propios hijos para hacerle daño a su pareja. Eso es una actitud egoísta. El egoísmo surge, habéis catalogado, habéis definido, habéis llegado a alguna conclusión de desde dónde surge el egoísmo, es decir, ¿el egoísmo podría surgir de la inseguridad profunda de una persona? ¿En una situación como esa, por ejemplo? Yo creo que el egoísmo es más profundo que eso. Yo pienso que desde el punto de vista espiritual todos vamos a atravesar una etapa de egoísmo y es necesaria para que la voluntad individual se forje. En el proceso de evolución, el espíritu inicialmente, digamos que es muy dependiente de sus guías espirituales y a partir de un determinado momento tiene que tomar las riendas de su camino. Para que eso ocurra, tiene que haber una etapa egoísta. Pero lo que tiene que ocurrir en el proceso es que el egoísmo vaya disminuyendo y manteniéndose esa individualización que ha conseguido el espíritu. Por tanto, todos vamos a pasar por las mismas etapas de egoísmo. Lo que pasa es que... ¿En unos casos serán más largas y en otros más cortas? Dependiendo de lo que uno quiera avanzar, de lo rápido que quiera avanzar y la voluntad que ponga en ello. Claro, aquí estamos hablando no solo de una vida, estamos hablando de muchísimas vidas, en cada una de ellas afrontando la eliminación de un aspecto del egoísmo. Podemos decir que el egoísmo se parece a una cebolla. Cada una de las capas de la cebolla es una forma de egoísmo. Hay egoísmo más superficial, más sutil, más primitivo y egoísmo más sutil. A medida que vas quitando las capas de fuera, que son las de egoísmo más primitivo, más primario, van apareciendo otras formas más sutiles. El trabajo del espíritu en todo ese proceso es ir quitando capas y en cada una de esas capas es una manifestación del egoísmo diferente. El egoísmo se manifiesta de diferentes maneras según el nivel evolutivo. Y en las charlas, cuando hablamos del libro de las leyes espirituales, hablamos de esas formas de egoísmo, de las etapas que hay, hablamos de la vanidad, del orgullo, de la soberbia y cómo se manifiesta en cada una de esas etapas el egoísmo. ¿Todas esas son manifestaciones evidentes del egoísmo? Sí, son etapas dentro del proceso de eliminación del egoísmo. Has nombrado tres, que han sido la vanidad, el orgullo y la soberbia. soberbia. ¿Habría más?
¿O esas son las tres principales? Esas son las tres grandes ramas y luego dentro de ellas hay manifestaciones del egoísmo diferentes. Incluso el egoísmo, teniendo el mismo nombre, se puede manifestar de una manera diferente en cada una de ellas. Por ejemplo, el apego, que nosotros definimos como el amor posesivo, ¿no? La persona que cuando cree que tiene derecho a decidir por la persona amada, se manifiesta en la etapa de la vanidad de una manera y en la etapa del orgullo de otra. O sea, aparece en las dos etapas. Sí, pero con matices. En la etapa de la vanidad es un tipo de amor muy posesivo, muy de querer ser el centro de atención y pedirle a la pareja atención en exclusiva. En la etapa del orgullo es más de tipo proteccionista. No quiero que a mis hijos les pase nada, sufro mucho por ellos. Digamos, ese pequeño matiz lo podríamos ver en cada una de esas etapas. Y reconocerse en esa descripción que habéis hecho es revelador, es wow, dice uno, fíjate dónde estoy yo. Sí, es verdad, las etapas estas también reconozco haberlas pasado, ¿no? Puede hacer un... Así es. Ya no es tan importante el reconocerse en qué etapas está uno, sino cómo se manifiesta el egoísmo en cada uno de nosotros. Y detectarlo como egoísmo, es decir, anda, esto que yo no sabía que era egoísmo, resulta que... Correcto. Por ejemplo, el miedo, que normalmente nadie reconocería como una actitud egoísta, es egoísmo. ¿El miedo también es egoísmo? Sí, porque en cierta manera cuando una persona... ¿O el egoísmo es miedo? No, el miedo es una manifestación más del egoísmo. Por ejemplo, tú podrás decir, ya, pero una persona que tiene miedo, ¿qué daño hace a otras personas? Bueno, primero se está haciendo daño a sí misma, porque a veces por el miedo no toma decisiones que le gustaría tener. Y a veces deja de tomar decisiones que repercuten en otras personas. Por ejemplo, la mujer que tiene miedo al marido y permite, por ejemplo, que trate mal a sus hijos. Pues a lo mejor, por ese miedo, si no tuviera miedo, impediría que su marido tratara mal a sus hijos, pero como tiene miedo a su reacción, por miedo no hace nada, con lo cual los que acaban sufriendo esa actitud miedosa y cobarde son los propios hijos. En esa situación, ¿cómo combatiría esa persona sus miedos? Primero reconociendo que los tiene y luego siendo valiente y actuando de acuerdo con lo que le dice su conciencia y su corazón. Si ella ama a sus hijos, dirá, yo no quiero que a mis hijos los trate nadie mal. Se atreverá a plantarle cara a esa pareja agresiva y le dirá, esto no lo permito que lo hagas. Tú no vas a hacer daño a mis hijos, ni te voy a permitir ninguna humillación ni a mis hijos ni hacia mí. Esa es la actitud para vencer el miedo, la valentía cuando uno se siente agredido. La valentía de vivir de acuerdo con lo que uno siente, de acuerdo con su conciencia. La valentía de vivir lo que uno siente de acuerdo con su conciencia. Llegar hasta ahí os ha implicado cierto camino, entiendo, y a lo mejor no lo habéis realizado solo en esta vida. Por cierto, vayamos al concepto de vidas pasadas, de muchas vidas que tú afirmas creer y que de alguna manera la sociedad o personas dentro de la sociedad cada día van resonando más con ella, con esa idea. Cuando hemos sido educados en una sociedad que ha sido educada como nuestra sociedad en unas ideas católicas en las que solo concebía una vida con principio y final, ¿cómo planteas tú que la sociedad va a ir asimilando progresivamente esa idea de que no solo hay una vida es una vida, pero antes ha habido otras y después habrá más? Bueno, yo pienso que primero hay una razón de lógica, es decir, si tú consideras que el principio es el nacimiento y con la muerte se acaba todo, o que aunque continuara la vida, el principio es el nacimiento, hay muchas cosas que no se explican. Por ejemplo, porque unas personas nacen en un país en guerra, en una familia que los maltrata, y otros nacen en un país donde se está bien, una familia que los quiere. Sí. Si el principio de la vida fuera ese, tendríamos que admitir que es totalmente injusto. Bueno, pero hay mucha gente que lo plantea simplemente como qué suerte he tenido. Claro, pero entonces ya Me estamos ha tocado hablando de que... vivir en una familia en donde
tengo todas las necesidades cubiertas frente a esas imágenes que veo en el telediario de un montón de personas que no han tenido tanta suerte. Vos, desde una idea de muchas vidas, ¿tú cómo lo planteas? ¿Que vamos a vivir todos? Desde el punto de vista de la multiplicidad de vidas, el haber nacido en esa familia en particular, en esas circunstancias, no es al azar, sino que está relacionado con lo que pasó en otra vida. Y si pudiéramos ver o recordar lo que pasó en esa vida, nos daríamos cuenta que el argumento de la vida actual enlaza perfectamente con el argumento de las vidas anteriores. ¿Hay que conocer las vidas anteriores? ¿Vosotros exploráis en vuestras vidas anteriores? Yo no hago hipnosis regresiva, y sé que hay gente que lo hace, pero sí que pienso que hay personas que espontáneamente han recordado episodios de vidas anteriores que le han servido para entender algunas de las circunstancias que están viviendo en la actual vida, bien sea espontáneamente o bien a través de regresiones. Entonces yo pienso que las personas que han tenido esas vivencias ya no solo se rigen por lo que han aprendido, también se rigen por lo que han vivido, y a lo mejor esa vivencia personal choca con la educación que han tenido. La religión católica, inicialmente el cristianismo también hablaba de la reencarnación. Lo que pasa es que eso se olvidó interesadamente esa parte se fue obviada, digamos, ¿no? Recortando, ¿no? Porque era una manera de mantener la ignorancia en la gente y evitar que se rebelaran contra, pues, las formas de poder que había antiguamente, ¿no? Entonces, de hecho hay fragmentos en los evangelios que en lo que se intuye que esa creencia existía, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Jesús, le preguntan sobre de Elías, sobre Elías, el profeta Elías, y él dice que Elías ya vino y hicisteis con él lo que quisisteis. Y luego dice, pues entonces entendieron que estaban hablando de Juan el Bautista. Es decir, si no admites la idea de la reencarnación, no puedes entender cómo Juan el Bautista fue Elías. Es decir, que la creencia en la reencarnación era antiguo. También Jesús, en algún momento hay un fragmento que dice, os es preciso nacer de nuevo. Y eso luego está como oscurecido, pero hay textos más antiguos donde se ve todo el fragmento y se entiende que está hablando de la reencarnación. Es decir, que la idea de la reencarnación no es nada nuevo. No, aparte de que está no, en las religiones orientales, incluso más antiguas que la nuestra, ¿no? El hinduismo, el budismo, también ha perdurado en algunas variantes del cristianismo, como, digamos, herejías. Por ejemplo, el catarismo, ellos también creían en la reencarnación, y en el inicio del cristianismo también eso era la base de la creencia. Lo que pasa es que, como digo, con el tiempo se ha ido manipulando. Pero digamos que olvidando un poco el tema de las religiones, porque para mí no es a través de las religiones, a través de donde yo he llegado a ese conocimiento, sino más bien a través de las evidencias actuales. Yo creo que las personas tenemos vivencias y experiencias, y si no las tenemos personalmente, podemos aprender de las que han tenido otras personas. Y afortunadamente hoy en día hay estudios de investigación científica sobre personas que han recordado vidas pasadas. Y para mí el que más me llama la atención son los trabajos con niños de corta edad. Niños que a los 3 o 4 años empiezan a contar como que ellos han vivido otra vida y dan detalles. Porque lo tienen más fresco de alguna manera. En cierta manera sí, es así. Es como que como acaban de encarnar... todavía no han quedado sepultados de alguna manera, ¿no? Exacto, quedan como detalles que ellos recuerdan y además dan datos muy concretos. Entonces ha habido investigadores, por ejemplo Ian Stevenson, bioquímico canadiense, y Jim Tucker, que ellos en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, se han dedicado a comprobar pues, si lo que estos niños recordaban, había ocurrido en realidad en el pasado, en la vida de una persona que ya había fallecido. Pues en ese trabajo de investigación ellos recogen más de 2.500 casos de niños, los cuales se comprueba que sus recuerdos corresponden a algo ocurrido históricamente. Esas evidencias las podemos tener en cuenta también, porque Hombre, los niños son muy pequeños, todavía no les ha dado tiempo a ser educados en una determinada creencia.
son como un lienzo en blanco y muestran lo que tienen. Y algunos de esos están mostrando ideas o creencias, bueno, creencias no, vivencias que parecen haber ocurrido en otra vida. Uno puede decir, ya, pero puede ser por otro motivo, que, vale, pues decidme cuál es la explicación más razonable. Bueno, abramos un debate. Exacto. O sea, no vamos a tapar, negar que eso está ahí, sino vamos a abrir un debate a ver cuál es la hipótesis más verosímil. Correcto, porque la ciencia funciona a través de intentar comprobar si esas hipótesis se corresponden con los datos, ¿no? La evidencia dice que hay muchos niños que dicen recordar otras vidas y están dando detalles concretos, que se comprueba que son reales. Ahora expliquemos por qué eso ocurre, o qué explicación hay mejor que la reencarnación para explicar eso. Yo estoy abierto a escuchar una explicación mejor. Es que la cuestión es que todos deberíamos estar abiertos a encontrar la verdad. Correcto. Sea cual fuera y doliera lo que doliera. Hablar de todas estas cosas a mí me resulta fascinante, observo que a ti también. Yo creo que hay mucha gente que en muchos lugares del mundo sintoniza con estos pasos que va mostrando la vida o estas evidencias, como tú explicabas, que uno dice, vale, pues que me lo expliquen, porque esto está ya aquí. Ahora que venga alguien y me lo explique, porque yo no sé la explicación, pero quiero que alguien me empiece a aclarar qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, me parece, y en parte ese es un poco también el espíritu de hablábamos de abrir un debate, ¿no? ¿Qué mejor herramienta que la televisión o internet para que ese debate se generalice y lleguemos socialmente a alguna conclusión, ¿no? Queremos, como decía antes, saber la verdad. No queremos que nos engañen, no queremos, yo creo que hemos llegado socialmente a un nivel de conciencia en el que, por favor, mentiras, las justas. Aquí todo lo más claro y transparente que podamos llegar a entender, y si hay que abrir debates, pues que se abran, que no cuesta nada. Todo el bagaje que ha compartido y está compartiendo y compartirá, porque sin lugar a dudas Vicent Guillén y las personas que le rodean pues seguirán llegando a nuevas conclusiones, seguirán profundizando en ideas, afinándolas si cabe, explicándolas, llegando a nuevas conclusiones. Las va acumulando Vicent en libros. ¿Tú pretendes seguir escribiendo más libros? ¿Te apetece? ¿Es una herramienta la de escribir libros que te gusta especialmente, que te parece especialmente útil? Bueno, yo pienso que con esos dos libros hay mucha información y a veces no está en saber más, sino en poner en práctica aquello que hemos aprendido. Ahí ya hay material suficiente como para tirarse 1 o 2 o 3 vidas, ¿no? Practicando. Muchas más. Yo pienso que ahí está, digamos, el esqueleto que a mí personalmente me ha servido mucho para entender la vida y saber cómo enfocarla, y están ahí para compartirlo con quien quiera leerlos, sin ninguna intención de aleccionar a nadie, sino simplemente de compartir una experiencia para ver si a otras personas le puede servir. Yo creo que hay una forma muy fácil de acceder al contenido de esos libros, que es entrar en Google y poner las leyes espirituales, y eso, la primera dirección que va a salir es la del blog, de mi blog, y donde van a poder descargar tanto las leyes espirituales como la ley del amor de forma gratuita. Muy bien. Y también pueden ver los lugares donde pueden conseguir el libro en formato papel. Si lo prefieren en formato papel, porque todavía hay mucha gente, y entre ellos me incluyo yo, que prefiero leer en papel, me resulta más cómodo, pues también se pueden dirigir o incluso mandar un correo a al propio blog y a vosotros, ¿no? Y solicitarlo por un precio que implicaría simplemente la impresión en papel o ni siquiera los gastos de envío, a lo mejor, ¿no? Sí, los gastos de envío. O los gastos de envío es lo que se cobra. Y te lo digo porque yo el libro que tengo... La impresión de papel vale 2 euros, más los gastos de envío, que eso depende del número de volúmenes. Ah, claro. Y también saber que en el blog están puestos los distribuidores en toda España de los libros. Ellos lo hacen de forma totalmente altruista, es decir, nadie gana nada de esto, porque ellos lo siguen distribuyendo a 2 euros. Entonces yo pienso que
que... Y puede ser, por ejemplo, un herbolario. Sí, hay diferentes colaboradores, hay veces que son herbolarios. En Málaga hay varios sitios que los tienen, o sea, en la zona de Málaga hay varios distribuidores y en el blog está allí puesto donde conseguirlo. Y si no, pues como tú has dicho, enviando un correo electrónico a la dirección que pone en el blog, se le enviaría por correo postal. También acabo de caer en la cuenta de que si descargas en un archivo del ordenador, luego te lo puedes imprimir en tu impresora de tu casa y nadie se va a me O leerlo con los e-books, con los lectores electrónicos de libros. Se trata de que ese puñado de ideas que habéis explicado, sobre las que habéis reflexionado en los libros, que os parecen de una importancia vital para que reconsideremos la posición en la que individualmente cada uno está y diga a uno, caray, ¿qué razón tiene Vicent cuando plantea estas cosas? Pues nada, ni un día más, a partir de ahora lo pongo en práctica. Ojalá, quiero decir, la idea es que cada uno haga con esa información lo que quiera. De hecho, en la primera página del libro dice, mira, esto puedes hacer lo que quieras. Si quieres lo tiras a la basura, pero y claro, plantéatelo que a lo mejor te puede ayudar en tu vida. Es solo date una oportunidad, léelo, si no resuena contigo, si te parece una solemne tontería, lo regalas, lo tiras o tal, como cualquier otro libro que ha llegado a nuestra vida, porque cada cual tiene su autor favorito y por mucho que otros te recomienden, la experiencia lectora, por decirlo de alguna manera, es una experiencia personal e intransferible, quizá como la propia vida, ¿no? Por supuesto. Pues Vicent, yo te dije al principio que para mí era un honor, este rato de charla, haberte conocido ha sido delicioso, ha sido un placer y bueno, pues como somos muy jóvenes, seguro que nos encontramos más veces y tenemos más oportunidades para charlar e incluso para compartir una conversación como esta con otras personas que estén en sus casas y que en un momento determinado quieran decir ¿por qué andará pensando Vicent ahora? Y encontrarán una nueva edición, una nueva entrega de la evolución personal de Vicent y de alguna manera su equipo, que también es su mujer y algunos amigos. Vicent, pues muchísimas gracias. Yo, como digo muy habitualmente, este programa de alguna manera la intención era proponerle o explicarles a algunas personas o presentarte a algunas personas que no te conocieran hasta ahora y que a partir de ahora te puedan seguir la pista y decir, joder, es que lo que dice me encanta. Muchísimas gracias por haber venido a Málaga. Ha sido un placer, la verdad es que vengo muchísimo porque la verdad es que hacemos muchas charlas por esta zona porque la gente nos pide que vengamos y también pues recordarle a la gente que nos está viendo pues que estaremos encantados de que en alguna de esas ocasiones vengan. Las charlas son de entrada libre y gratuita y que hablamos, aparte de los dos libros, también hablamos del tema del origen emocional de la enfermedad. Un montón de temas interesantes que basta estar atento a las fechas que aparecen en tu blog para saber en qué momento vienes a cada una de las ciudades de Andalucía por las que vienes y pues apuntarse a alguna de esas charlas. Y si se agregan a mi Facebook, que también está en el blog, perfecto, recibirán invitaciones de las charlas cuando estén cercanas a su localidad. Ciudad, a su localidad. Perfecto. Vicent, pues muchas gracias por sembrar conciencia. ¿Se podría decir que eso es a lo que os estáis dedicando? Sería una buena definición. Pues sigamos sembrando conciencia entre todos y a ver a dónde nos lleva. Gracias de nuevo, ha sido un placer y te estoy muy agradecido a ti y a la televisión de COIN pues, por haberme dado esta oportunidad. Para nosotros es un lujo. Hasta pronto.